Hace ya muchos años tuve ocasión de dar un estudio que por esos tiempos a lo mejor no tenía las mismas características de profundidad que vos podés encontrar hoy en los actuales, pero que ya al menos de alguna manera lo pretendían. Y en ese estudio deseaba separar y demostrar las diferencias que existían entre el pacifismo y la pasividad. Y demostraba en ese trabajo, Biblia en mano, que cuando se nos demanda ser pacíficos, eso tiene que ver con una actitud de serenidad ante una batalla, pero no tiene nada que ver con ser pasivos, que significa de alguna manera atarse de pies y manos y no tener respuesta alguna en esa misma clase de batalla. Uno es un soldado empleando estrategia y el otro es un cobarde con ropa de soldado. ¿Se entiende? Y vos sabés que supe, cuando entregué aquel trabajo, que no iba a ser el último, ni mucho menos, sobre ese tema. Que la pasividad, de alguna manera, es un espíritu maligno que se enseñorea en gente apta y capaz, convenciéndola de quedarse inactiva y de este modo favoreciendo las actividades satánicas que entonces no encuentran ningún tipo de obstáculos. Yo quiero hoy, a partir de estos exámenes a la palabra, dar una nueva versión, quizás más moderna y mejorada en entendimiento que aquella que diera hace ya unos cuantos años atrás. Sobre este tema, que puedo decirte que es uno de los que más estragos está causando a la Iglesia del Señor, que como todos sabemos, jamás perdió una batalla con un enemigo externo, sino que cuando fue derrotada, lo fue desde sus mismas entrañas. Para lograr entenderlo, tendremos que ir a las bases de comportamiento, a los cimientos de las conductas que a veces nos llevan hacia un sector o hacia otro, cuando no era nuestro deseo ni nuestra intención andar por esos lugares. Tanto es así que en la carta de Pablo a los Filipenses, en el primer capítulo de esa carta, en el verso 9, Pablo dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes habrán pasado por este texto y habrán pensado algo así como: y bueno, no es ninguna novedad, debemos ser sinceros e irreprensibles en ese día? Supongo que muchos, a lo mejor todos, pero ¿cuántos de ustedes entendieron que eso solamente es posible mañana si aprobamos hacer lo mejor hoy? Y yo quiero que lo entiendas bien y que lo entiendas ya mismo. Aprobar hacer lo mejor no siempre es aprobar hacer lo que más nos conviene. O no me convenía a mí, por ejemplo, ser
el prestigioso pastor de una congregación, como tantas veces me ofrecieron por mi prestigio radial de esa época, y no quedarme como este maestro actual enseñando a través de una página web. Mira, con la audiencia que había en la emisora radial donde yo trabajaba, más, ¿cómo te digo?, una delicada promoción que se podría haber hecho previamente, si yo abría una iglesia en cualquier lugar de mi ciudad, jamás hubiera comenzado con menos de 1000 personas. De eso estoy seguro. ¿Crees que eso no me convenía? Sí me convenía. Pero si lo aprobaba en su momento, aunque no fuera esa la directiva del Señor para mi vida, hubiese aprobado lo que me convenía, pero no lo mejor. Hubiese hecho a lo mejor una buena obra, pero no una obra correcta. Y hoy, en lugar de estar hablando con vos por esta vía, a lo mejor tendría una enorme iglesia y hasta quizá mucho éxito ministerial, pero no tendría seguridad alguna para el día de Cristo. Yo no sé lo que preferirías vos en mi lugar. Apenas puedo saber lo que yo sí he preferido por espacio de todos estos años. El caso es que permanentemente estamos tomando decisiones que no solamente afectan nuestros asuntos cotidianos, sino también nuestro futuro, tanto en esta tierra como en nuestro destino eterno. Algo en lo que no demasiado piensan, No son demasiados los que piensan en eso, sobre todo si son jóvenes. De manera que aprobar lo mejor, como dice Pablo aquí, aprobar lo mejor es una habilidad de discernir, elegir y decidir que nuestra voluntad debe aprender a desarrollar. ¿Habría sido yo, acaso, un pastor corrupto? ¿Un pastor fraudulento? ¿O un pastor abusador, como tantos que por allí hemos visto? No, yo te puedo asegurar que no, porque me conozco. Pero también estoy seguro que jamás habría podido ser de bendición para mis hermanos ejerciendo un cargo que ni siquiera tiene total base bíblica, como el Señor ha permitido que lo sea desde esta labor que llevo unos cuantos años realizando. Aquí sí he podido ser de bendición, y no por adulación, no por los correos de saludos y de afectos y de admiración. No tengo en cuenta. La gratificación real viene por hechos concretos y testimonios claros y específicos de haber sido de bendición o de canal, haber sido utilizado para modificar vidas en instancias críticas o claves. Y a eso sí lo tengo muy en cuenta. Acordate de esto. Hoy sos lo que decidiste ser ayer. Te lo repito. Hoy sos lo que decidiste ser ayer. Mañana serás lo que decidas hoy. Esto implica ser personas que activan su voluntad bajo el señorío de Cristo. Esta voluntad es una facultad del alma y es la capacidad otorgada por Dios por medio de la cual decidimos y actuamos libremente. La vida misma es un proceso de elecciones y el camino cristiano se inicia y se avanza en él en base a decisiones de carácter personal. Yo soy quien decido abrir mi corazón a Jesús, reconocerle como Señor, arrepentirme y renunciar al pecado, consagrarme y servirle. Las materias más profundas y prácticas a la vez
del reino de Dios no tienen que ver con emociones, sino con las decisiones correctas, tales como amar, perdonar, honrar, adorar. Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué hay cristianos con su voluntad encadenada a la pasividad? ¿Por qué hay seguidores de Jesús que parecen tener una voluntad anulada, bloqueada o incluso manipulada? Hay una suma de factores a tener en cuenta para elaborar esta respuesta. El primero, y muy importante, puede ser porque ignoran la verdad. También podría ser que permitan que el diablo los oprima sin oponer resistencia, porque no les han enseñado nada sobre Satanás, o sencillamente porque no creen en su existencia. Otro factor puede ser que los temores aumentan, comienzan a experimentar miedos y no aciertan a definir sus causas. Simplemente llegan a tenerle miedo hasta el propio miedo, o dejan de ejercer su voluntad. No quieren luchar, cruzan los brazos y esperan, dicen, que Dios obre. Este error se ha llevado a varios antes del tiempo previsto por el Señor. Una vez me enseñaron algo que jamás olvidé. Me dijeron, en cada necesidad que tengas, acordate que el que tiene que colocar el molde sos vos. Después, dejale al Señor el trabajo de descender y llenarlo con lo que vos necesitas. Pero el molde lo tenés que poner vos. El primer paso lo tenés que hacer vos. El principio básico, espiritual, aquí sería: Dios hace los imposibles, pero a nosotros nos corresponde hacer todos los posibles. Como en casi todas las áreas, las evidencias de pasividad se manifiestan también en cómo hablamos. Algunas expresiones hasta pueden sonar espirituales, fíjate lo que te digo, pero en realidad hay un germen de engaño en ellas. Miremos algunos ejemplos, fíjate. Decís, tengo varios parientes inconversos que son insoportables. Estoy esperando que Dios ponga su amor en mí para poder amarlos. Hermano, hermana, ¿estás esperando que Dios ponga su amor en vos para poder amarlos? ¿De verdad? Ya tenés el amor de Dios en tu vida. Lo único que tenés que hacer es ejercerlo, manifestarlo, pero ya lo tenés. Y más te vale que lo tengas, porque si no fuera así, entonces mucho me temo que Dios todavía no te conoce, ni reconoce, o sea, no te conoce ni reconoce en vos a un hijo de adopción. Siempre dije que me preocupaba mucho la gente que se moría sin conocer a Cristo y se iba al infierno por ignorancia. Bueno, hoy le voy a añadir otra que a lo mejor te va a estremecer, pero ojalá te estremezca para que puedas examinarte y modificar lo que haya que modificar si es necesario. También me preocupa la gente que se morirá creyendo que es salva porque hizo tal o cual cosa y luego descubrirá que no lo era. ¡Ja! ¡Guau! Y re guau. Otra cosa que decimos, o que yo he escuchado decir: y aquí ando como Dios quiere, cargando la cruz
Bueno, esta es la clásica víctima del Evangelio. El hermano víctima. Personas que cuando las encontrás te dejan la sensación de estar haciéndole un enorme favor a Dios al aceptar ser parte de su pueblo. Ellos haciéndole un enorme favor a Dios aceptando ser parte de su pueblo. Nadie les predicó, les enseñó, o al menos les hizo saber que el único que hace favores en este camino es Dios mismo, y que a ese favor los creyentes solemos llamarlo gracia. Y si andás como estás dando a entender que andás, presta atención porque debes ser vos y alguna enorme puerta espiritual abierta a los demonios en tu vida lo que te tiene penando. No que Dios desea que vos también seas victorioso. No es Dios, porque Dios desea que vos también seas victorioso. Otra, yo no voy a preocuparme por escoger nada, que se haga la voluntad de Dios. Este es el clásico cristiano cómodo. Nunca hace nada efectivo, aunque siempre anda hablando de todo lo que habría que hacer. Son ¿qué te digo? Son excelentes en potencial, expertos en usar el potencial, porque andan siempre hablando de todo lo que habría que hacer y de todo lo que nos correspondería hacer, pero a la hora de hacer, él o ella esperan sentaditos que Dios se mueva. Y como hay gente ejecutiva que ha entendido eso de otro modo, sale y hace, mientras éste sigue sentadito esperando que Dios se mueva. Dios va a hacer su voluntad en tu vida cuando vos te muevas en la misma dirección de Dios. O sea, cuando vos te movas en la misma dirección que Dios se está moviendo, ahí va a ser su voluntad en tu vida. No, ni antes ni después. Otra. Y bueno, si esto se da es porque el Señor quiso, y si no es porque el Señor no quiere. Este, por su parte, es el cristiano jugador. ¿Jugador? Sí, jugador. Porque actúa como esos jugadores que a diario visitan los diferentes casinos del planeta, especies de modernos Gedeones, aunque sin la unción que acompañaba a Gedeón y sus vellones. Es el tipo de cristiano que está a un tris ahí, de convertirse en simpatizante de la que yo llamo, que no lo inventé yo, la bibliomancia, que como todos sabemos es esa curiosa y peligrosa práctica que algunos cristianos realizan abriendo al azar una página en sus Biblias para ver qué le dice Dios ese día. Eso es peligrosísimo. Hay muchas anécdotas humorísticas al respecto, pero créeme que de humorístico eso tiene muy poco. Porque lo cierto es que hay una realidad concreta, bíblica y visible. Dios nunca sustituye su voluntad por la mía. Dios no puede usarte si vos no ejerces tu propia voluntad y buscas alinearte con su propósito para tu vida. A Dios no le interesan los robots u otra clase de autómatas del sí y el amén. A Dios le interesan hombres y mujeres con sus voluntades sometidas a Él. Cuando se nos dice que Dios reclama obediencia, no es que te la esté ordenando, es un mandamiento la obediencia, pero Él la deja a tu libre albedrío. Vos obedeces a Dios si querés. Si lo querés desobedecer, lo desobedeces. Vas a tener en tu vida el resultado de una cosa o de la otra. Dios no se enamora fácilmente de los aleluyas y los gloria a Dios que salen como en serie de labios que a veces ni piensan
por qué los expresan. Dios quiere que uses todas tus facultades y que cooperes voluntariamente con llevar adelante sus benditos planes para tu vida y para bendecir a los demás. El proceso de caminar en la voluntad de Dios esencialmente implica esto. Dios habla a nuestro espíritu y provoca en él impresiones, una voz inaudible pero perceptible y un profundo querer, y etcétera, etcétera. La mente renovada, o sea, alineada con los principios de sabiduría y fe de la palabra, o sea, esa mente renovada captura la indicación. Entonces, una voluntad obediente, es decir, activa, consciente, dispuesta a hacer, ejecuta y manifiesta lo que nació en el corazón del Padre. Cuando leemos, por ejemplo, la historia del paralítico de Betesda, encontramos varias lecciones sobre este tema de la pasividad. Vamos a leerlo con atención a este relato que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 1 al 9. Juan 5, 1 al 9. Dice: después de estas cosas, Jesús había terminado de sanar al hijo de un oficial del rey. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Juan no identifica cuál era esta fiesta. Había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Pues sabe que Betesda significa lugar de la misericordia o casa de la gracia. Eso es el significado de la palabra Betesda. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. 38 años. Imagínate. 38 años esperando por algo que, por lógica, y te digo, por razonamiento racional, jamás podía suceder. Pues no tenía posibilidades. No podía tener expectativas porque no tenía posibilidades. Esos 38 años de esperar que algo sucediera para cambiar su situación y su forma de vida no eran ningún mérito, no era ninguna virtud, no era tampoco ni siquiera una gran paciencia, era una voluntad pasiva, una especie de fatalismo que no tiene nada que ver con confianza ni con fe. La parálisis espiritual conduce a una actitud resignada, a una voluntad débil, a una falta de iniciativas,
a un corazón incapacitado para soñar alternativas, a una mentalidad llena de temores y dudas que impiden tomar mejores decisiones. Muy diferente fue el proceder de otras personas que también necesitaron un milagro de Jesús. Muy diferente. La mujer con flujo, por ejemplo, se esforzó y se abrió paso para tocarlo. El ciego Bartimeo gritó y gritó y gritó, aunque le ordenaban callarse la boca. Aquel leproso que, violando todas las normas sanitarias de la época, se atrevió a acercarse y decir: si quieres, puedes limpiarme. Incluso, ¿qué te digo?, aquel paralítico que con sus 4 amigos logró aparecer en el centro de la escena, aunque ya no había lugar en la casa donde el Señor estaba ministrando. Todos, definitivamente todos, tenían una actitud de iniciativa, de fe, de acción, de búsqueda de cambios. Yo recuerdo aquí la antigua, pero siempre eficiente, anécdota de aquel pequeño pájaro que todavía no tiene alas para volar y está en el nido esperando que su mamá le traiga el alimento del día, que generalmente es una pequeña lombriz, un pequeño bichito para comer. Y esa pequeña lombriz que ahora ella le trae se va a seguir reproduciendo y va a seguir existiendo siempre. O sea, siempre ese pájaro va a tener esa lombriz a su disposición para comer. Pero cuando ese pequeño pájaro llegue a su madurez, ya no va a poder quedarse en el nido esperando que alguien le traiga la lombriz a su pico, sino que, sabiendo que esa lombriz existe y que es para él, va a tener que salir a buscarla. Esa es la diferencia. Ahora, lamentablemente, la pasividad logra que al pasar mucho tiempo no sepamos luego reconocer las oportunidades que Dios nos presenta. Y este relato nos muestra que en los versos 6 y 7, este hombre no sabe responder cuando Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? O sea, el Señor apeló a confrontarlo con qué era lo que él quería. Sin embargo, él respondió con aquello de que no tenía a alguien que me meta en el estanque. Fíjate qué respuesta que no está acorde con la pregunta de Jesús. Porque él tendría que haber contestado: sí, quiero ser sano. No. O sea, Jesús le preguntó si quería ser sano y él le contestó que por qué no era sano. ¿Entendés cuál es la diferencia? Es menester que lo entiendas a esto, porque es muy probable que en algún área de tu vida, vos que me estás escuchando en este día, puedas estar cometiendo el mismo error. Dios te puede estar preguntando qué querés que Él te haga y vos le podés estar respondiendo lo que nadie te ha hecho. ¿Se entiende? La solución del Señor para este caso fue, en primer lugar, inyectarle fe por medio de 3 verbos. 3 verbos que volvieran a encender el motor de la acción que había en este hombre. Jesús le dijo: número 1, levántate. Número 2, toma. Número 3, anda. Fíjate el detalle altamente singular que salta a la vista. Levántate, toma, anda. Él utilizó estos 3 verbos para darle a entender a este hombre que, pese a que su espera parecía ser muy elogiosa por su perseverancia, se estaba debiendo a una actitud respecto a lo que necesitaba y deseaba. Es decir, que Jesús
no le dijo, seguí esperando que Dios lo hará contigo. Le dijo, levántate, toma y anda. Es decir, en lugar de darle un consejo o una sugerencia, decretó. ¿Por qué? Porque no actuó como sacerdote, actuó como rey. Fue un decreto real. Levantarnos es ponernos de pie. Es abandonar nuestra comodidad de esperar algo sentados, tal como solemos hacerlo en muchos templos, no en algunos, en muchos. Toma implica un acto, estirar nuestra mano y aferrar con ella aquello que deseamos. No aguardar que como por arte de magia venga volando algo y aterrice en nuestra mano. Y anda tiene que ver con caminar, con moverse, con estar dinámico y activo, que es como decir pacífico, pero jamás pasivo. Y en segundo lugar, después que al instante, dice la palabra, fue sanado, el Señor del sábado lo introduce a su verdadero día de reposo, la libertad de su postración. Reposar o descansar en el Señor es una actitud de confianza del corazón, no es pereza, no es flojera, tampoco es ociosidad, es una actitud de confianza del corazón. Siempre me llamó la atención esto de reposar. ¿Vos sabés? Porque en nuestras congregaciones se ha hecho tan frecuente, tan normal, tan habitual, que andemos a toda velocidad durante todo el día, de toda la semana, de todos los meses, que leer de pronto que Dios nos ordena entrar en su reposo, a veces nos resulta increíble. Pero no lo es, no te quepa ninguna duda, no lo es. ¿Vos te acordás aquella anécdota del sabio? El sabio que aconsejaba al joven respecto a cómo moverse en su vida activa y sentimental. Bueno, él le decía que cuando no sabemos qué es lo que tenemos que hacer en alguna cuestión particular y específica, lo mejor que podemos hacer es nada. Ahora bien, todo esto está muy bonito y tiene alta importancia en nuestra vida de fe. Ya sabemos que tenemos una clara tendencia a la pasividad y que para colmo de males esa tendencia es alimentada por ciertas enseñanzas ministeriales. Sin embargo, de eso se puede salir. Se puede salir. Vos sabés que tu pregunta, esta hora, está resonando en los aires cibernéticos, aunque yo no pueda oírla con mis oídos naturales. Estoy seguro que estás pensando o estás diciendo para vos mismo, está bien, yo lo acepto y lo creo, pero ¿cómo salgo de mi pasividad? Bueno, hay algunos puntos que considero importantes, que voy a compartir contigo, que de alguna manera actúan como llaves de solución. Pero cuidado, entendé bien, por favor. No te estoy diciendo que me envíes tu nombre y una ofrenda y que yo oraré y vos vas a dejar de ser pasivo. No te estoy diciendo eso. Por una simple razón. Eso sería engañarte una vez más, abusarme de tu credulidad una vez más y desviarte por un camino sin salida una vez más, como tantas que quizás habrás vivido. Lo que quiero decirte es que estas llaves solamente tienen la capacidad de abrir puertas que hoy están cerradas por la ignorancia, pero que una vez que esas puertas sean abiertas, vas a ser vos quien dé los pasos necesarios para trasponerlas.
no esperes nada más de mí. Apenas he sido enviado a mostrarte el camino, no a transitarlo en tu lugar. No es así como funciona, ¿eh? Ya sé, hay ministros que lo siguen enseñando así, pero no es así como funciona. Y la prueba más concreta es que todos los que te enseñaron que eran así, pasaron por tu vida, pero vos te diste cuenta que no era así. Bueno, creo que te lo estoy enseñando de la manera correcta, aunque de pronto duela desprenderse de un punto de referencia o de algo de donde agarrarse. Es más cómodo para nosotros. Pero si te predicaron un evangelio cómodo, no te predicaron el evangelio de la cruz. Eso te lo puedo asegurar, ¿eh? El primer paso obligado es conocer la verdad. Dice la palabra que conocer la verdad nos hace libres, ¿no es cierto? Ojo, no nos hace libre la verdad, ¿eh? Necesariamente. Nos hace libre conocer la verdad. Fíjate que no nos está diciendo que lo que nos hace libre es estar junto a la verdad. Nos dice que eso ocurre cuando la conocemos. Cuando la conocemos. El dilema entonces es, ¿cuál es esa verdad? ¿Cuál es esa verdad? Creo que es la única que existe como tal. La única. Somos decir, pero no, hermano. Todos los credos de todas las religiones y sus denominaciones particulares aseguran lo mismo, tener la verdad. No lo creo. ¿Sabes por qué? Porque la verdad de la cual yo estoy hablando, así como la B mayúscula la tiene que preceder, esa verdad con mayúscula es Cristo. Yo soy la verdad. Lo dijo Él. Fue Cristo el que dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, las tres con mayúsculas. Y cuando el texto habla de conocer la verdad, ese verbo utilizado no tiene que ver con estudio ni con conocimiento intelectual. Como en toda la Biblia, conocer es un verbo usado como sinónimo de tener intimidad. Ya lo enseñé esto. ¿Te acordás? ¿Lo podés entender ahora? Otro paso inexorable que deberás dar sí o sí es el de identificar debidamente cuáles son las áreas de tu vida que puedas haber estado cediendo al enemigo de una manera a lo mejor inconsciente, en muchos casos inconscientemente. Pero cedemos una parte de nuestras vidas por ignorancia o por alguna otra clase de conveniencia carnal. A esto también hay que decirlo. Bueno, una vez que hayas realizado esa tarea y lo tengas bien claro, seguramente el tomar contacto con esa realidad podrá producirte cierto temor y no pocas dudas. Sin embargo, antes de plantearte cuestionamientos de lógica respecto a eso, lo que debes hacer de inmediato es renunciar a esas dudas y a esos temores. Un paso subsiguiente es, aunque parezca una reiteración de conceptos, activar nuestra voluntad en pasos de fe. Activar nuestra voluntad en pasos de fe. Es necesario probar nuestra fe. Es necesario comprobar que nuestra fe funciona. Es necesario liberarnos de ese temor casi lógico en la condición carnal humana que nos sopla desde el interior. ¿Funcionará? Sí, funciona. Sí, probalo, funciona. Y finalmente, aunque este finalmente debería llevar puntos suspensivos, porque hay muchos más, tomar decisiones y ejecutarlas. No es sencillo tomar decisiones, ¿eh? Por eso tantos y tantos y tantos hermanos fieles se han acostumbrado a esos mandatos casi despóticos por parte de algunos líderes que se arrogan un derecho que jamás tuvieron ni tendrán para decidir por otros o en su lugar.
Sin embargo, hay que tener en cuenta algo muy importante. Dios no bendice buenas intenciones. Él desata favor y respaldo sobre decisiones correctas, sobre decisiones de fe, sobre decisiones de obediencia a sus principios de reino. Y créeme que en casi todas las cosas existe una enorme diferencia y distancia entre las buenas decisiones y las decisiones correctas. Las primeras son aquellas que suelen ser bien vistas por nuestra sociedad en general. La segunda, mientras tanto, son las que tienen correlato fiel o fidedigno con la palabra de Dios. Esa es la diferencia entre los que tienen una visión y aquellos que viven en una fantasía. Un sueño de parte de Dios es una visión que exige fe, que exige acción, que exige inversión y que exige trabajo. Un compromiso personal para materializarla. Los que siguen espejismos solamente quedan en ilusiones engañosas, quedan en un mucho desear y nada hacer. ¿Querés una sugerencia? Y digo sugerencia porque ya sabes muy bien que consejos no doy. ¿Querés una sugerencia? ¿Por qué? Porque estoy en certeza de que no existe un ser humano capacitado ni con autoridad suficiente como para decirle a otro ser humano cómo debe vivir su vida o cómo no debe vivirla. Por eso no doy consejos. Apenas sugerir, opinar, pero nada más. La sugerencia es: deja de permitir que las circunstancias te dominen. Obedece a Dios y resistí al diablo. Aplastá el desgano y vestite de pasión. Activa tu voluntad y exprimí tu potencial para su gloria. Dios se mueve con los que se mueven, así que móvete con Dios. Basta de siempre esperar a que otros tomen la iniciativa, a que otros deban empujarte a la acción, a que otros vayan adelante y vos siempre siguiendo. Caminá. Estamos cansados de cristianos que se lo pasan diciendo que hagan algo, así no se puede seguir. Que hagan algo. ¿No será que puedo hacer yo algo? Éxito, o lo que la sociedad global denomina como éxito, es un proceso en la ruta de la vida de cualquiera de las personas corrientes que andan por la vida. Así que ya basta de esperar que las oportunidades caigan del cielo. Camina con determinación por el camino de la diligencia y vas a ver cómo encontrás el cruce de las calles búsqueda, esquina, oportunidad. Ya sos un ave madura. Salí a buscar tu lombriz. Está por allí en algún lugar. Pero no esperes que alguien te la traiga al nido, porque eso ya no va a ocurrir. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 2 y en el verso 12, Pablo dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lee bien este pasaje. Léelo bien
y no vuelvas a repetir como un papagayo lo que mayormente he oído en los púlpitos en general, en razón de que dicen que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Ya has leído, junto conmigo, porque eso sería lo mejor que podías haber hecho, no esperar que yo te lo lea, porque eso también es pasividad. Has leído junto conmigo que no te está diciendo que te ocupes de tu salvación, te está diciendo que te ocupes en tu salvación. Y créeme que no es lo mismo, porque de significa propiedad, mientras que en significa habitación. Ejemplo, si yo me ocupo de mi casa, eso significa que debo limpiarla, pintarla, repararla y mantenerla en buenas condiciones. Pero si yo me ocupo en mi casa, eso quiere decir que puedo estudiar, escribir poesía o dedicarme a enseñar la palabra por la web, tal como lo estoy haciendo. Por tanto, lo que Pablo dice aquí es que por cuestiones de ser salvos por gracia y misericordia de Dios, nos corresponde ocuparnos en esa salvación. O sea, tenemos que compartirla, tenemos que enseñarla, tenemos que presentarla, tenemos que manifestarla y, obviamente, predicarla a todos los incrédulos que se crucen en nuestro camino. Y finalmente, prestar mucha atención a lo que íntimamente deseamos. Si deseamos algo que ya sabemos que es pecaminoso, ya sabemos de antemano que no es ni puede ser Dios su gestor. Y si no es Dios el gestor de un pensamiento nuestro, necesariamente es Satanás. No hay grises, ni términos medios. No hay lugares neutros. El que conmigo no recoge desparrama. Pero cuando por el contrario tenemos un pensamiento o una idea que será de beneficio y extensión para el reino de los cielos, entonces sabremos que esta palabra tiene cumplimiento efectivo y que Dios mismo está detrás de esa idea y de ese pensamiento. Y allí no tendremos ya que aguardar que alguien, no tendremos que aguardar a que alguien sin derecho ni autoridad bíblica alguna nos diga si nos autoriza o no a llevarlo a cabo. Si es mandato del Señor, dentro de una organización o fuera de una organización, nuestra obligación es hacerlo. Eso, indefectiblemente, quebrará definitivamente nuestra pasividad. Esto de hoy no ha sido extenso, ha sido más bien pequeño, corto, breve, porque quiero que sea contundente, y la enseñanza es esa, quebrar nuestra pasividad, porque es un elemento que nos perturba, nos molesta, nos fastidia y nos obstaculiza nuestro trabajo cotidiano, cualquiera sea ese trabajo para el Señor. Quebrar nuestra pasividad va a apresurar nuestros pasos, aunque nuestro andar no tenga por qué ser más rápido. ¿Te acordás del viejo cuento de Napoleón y su ballet? Vísteme despacio que estoy apurado. A veces las cosas hechas lenta, pero en forma progresiva y efectiva, salen más rápida que andar llevándote todo por delante con prejuicios a lo que vayas a hacer. Quebrando la pasividad. Ese es el tema. Tus preguntas, tus consultas, tus comentarios, como siempre, a mis correos, tiempodevictoria@hotmail.com o tiempodevictoria@yahoo.com.ar. No es mucho más lo que hay para agregar sobre esto. Reitero, lo de hoy no tiene la profundidad que vos estás acostumbrado a escuchar en estos trabajos, pero es una especie de paréntesis que hice para darte este elemento que es sumamente importante para que puedas hacer con excelencia, con victoria, si vos querés llamarle con éxito también, todo lo que el Señor ha demandado y ha ordenado y ha predispuesto que hagas en tu vida de fe y de servicio para el reino. Si no quiebras tu pasividad, muchas de las cosas que el Señor te mandó a hacer, evidentemente no van a tener un resultado efectivo. Y yo quiero que tengamos todos
un resultado efectivo. No solamente en lo que yo haga desde aquí, sino en lo que cada uno de ustedes va a hacer donde Dios ha dispuesto que ustedes tengan que hacer y servir. Ese es el punto. Dios te bendiga. Gracias por estar allí semana a semana. Y hasta la semana que viene con algo a lo mejor un poco más extenso y más profundo, tal cual es el estilo de este hueco. Lo de hoy fue un paréntesis necesario para tu crecimiento. Dios te bendiga.